a Javier y Alejandro. Qué gusto, Javier, y felicidades por el nombramiento. Me lo encuentro aquí después de 40 años, caray. Yo voy a hablar de 90 años, imagínate. 40 años, tuvimos amigos muy simpáticos de odontología. Tengo una anécdota que le platicaba yo. Estando usted y yo en arquitectura, estos chamacos que éramos, eran 4, yo era el quinto, me invitaban a jugar fútbol soccer a odontología. Así es que yo participaba también jugando este deporte, aunque ustedes no lo crean. La lesión más grave que tuve fue jugando fútbol soccer, no fútbol americano. El fútbol soccer sí es un deporte peligroso. Hablar de 90 años de este deporte que ha sido tan significativo para esta máxima casa de estudios. Yo espero que muchos de ustedes hayan practicado fútbol americano, que sea tochito, para que sepan de lo que les estoy hablando. Porque en realidad yo creo que por este equipo han pasado tantos y tantos grandes jugadores, grandes profesionistas y grandes mexicanos a lo largo de 90 años, que va a ser complicado darles algunos nombres, pero si nos vamos a los años de 1927, que fue cuando inició este deporte aquí, no aquí, pero sí en la universidad. Y yo quiero decirles que en 1927 también jugaba mi padre, nada más que jugaba exactamente en el equipo más contrincante de la universidad, que era el Centro Deportivo Internacional. Y quiero decirles que los juegos más interesantes de aquella época eran precisamente entre universidad y el Deportivo Internacional. Así es que no sé si de ahí me vino a mí esta maña o esta jiribilla de jugar este deporte. Jorgito Mercado, como siempre, mucho respeto para tu papá y un saludo. Y bueno, quiero decirles que en principio yo creo que fue lo que a mí me ayudó a iniciar el fútbol americano, las fotografías que te digo de mi padre jugando en el Deportivo Internacional. Y el primer partido que yo vi en mi vida fue precisamente cuando se inauguró el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, en un juego de colegio militar contra la universidad. Que el juego no me impactó tanto como las balas de salva que tiraban los del colegio militar para iniciar el partido, caray. Ahí sí me espanté, me quedó en la memoria. Sin embargo, pues fue algo que me motivó y me llamó la atención para que yo empezara a pensar en este deporte. Y hablar de 1927, pues este deporte era totalmente diferente al que se juega en la actualidad, ¿no? Aquellos eran valientes, jugaban sin casco, algunos jugaban descalzos. Había algunos equipos como el TRAMS, el Deportivo Internacional, como te decía yo, equipos que se formaban con muchachos, como se formaba el fútbol americano, cuando yo jugaba, que era tochito en las calles. Así se empezaba a formar en aquel entonces. Formaban equipos como este del TRAMS, por ejemplo, que eran muchachos norteamericanos que vivían aquí en México, y formaban equipos y jugaban ahí en el estadio Nacional. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado de ese estadio que se localizaba ahí donde está el Cine Estadio, precisamente, que después fue el Teatro de Silvia Pinal. Ahí se localizaba el Estadio Nacional, un estadio que no era de pasto, había tierra y había piedras. Por eso les decía yo que estos cuates eran valientes, que jugar fútbol americano en estas condiciones. Pero bueno, así se inició, y así inició el equipo de la universidad. En aquel entonces, Arthur Constantin, que era un periodista que había llegado a los Estados Unidos, apoyó mucho este inicio de este equipo. Bueno, de los equipos en aquel entonces, junto con el Deportivo Internacional, mejor equipados, los que tenían mejor utilería. Siempre he considerado que el equipo de los Pumas se han mantenido en ese primer plano, hasta en eso, ¿no? Hasta en cómo salen vestidos al campo. Y en 1929, 1930, decía yo, hubo juegos muy interesantes entre esos equipos. En aquel entonces el Deportivo Internacional era el equipo campeón de aquel certamen, y los Pumas jugaron una serie de 3 partidos. Quiero decirles que los Pumas ganaron 1 y el Deportivo Internacional 2, pero era el primer equipo que le ganaba al Deportivo Internacional en aquella época, ¿no? O sea, Pumas empezó con el pie derecho. No era Pumas, era Universidad nada más, perdón, Universidad de México. Todavía Pumas no existía en aquel entonces. Bueno, después siguen pasando los años. En 1932 es cuando ya se registra el equipo de la Universidad de México como equipo participante de este certamen que se llamaba Primera Fuerza, donde eran 6 o 7 equipos. Bueno, ahí empieza a destacar el equipo de la universidad. Al año siguiente, en 33, consigue su primer campeonato, y de ahí empieza ya
pues, a forjarse esta institución en ese rumbo que es el fútbol americano como un equipo que iba a hacer historia, ¿no? Con grandes ídolos, grandes juegos. Y bueno, en 1936, lo que son las cosas, ahí es donde se empieza a forjar esa rivalidad con el equipo politécnico. El equipo de la universidad venía ya con varios años en este circuito. Llega el Politécnico, ¿y qué creen ustedes que pasa? El Politécnico le gana a la universidad. Así es que el equipo del Poli también inicia con el pie derecho. Dicen que para ser grande hay que tener rivales también grandes, y aquí surge también el equipo de la Escuela Politécnico en 1936. Finalmente pasan los años, viene el año de 45 y nuevamente el Politécnico le vuelve a ganar a la universidad, o ya la universidad traía un trabuco de equipo, el 45, un equipo fuerte, un equipo bien formado, y el Politécnico consigue su primer campeonato ganándole a la universidad. Esos fueron los primeros años de este equipo de la Universidad de México. 1946, perdón, aquí es donde para mí viene el cambio radical que surge en el equipo. Llega el maestro, el gran coach que fue Roberto Tapatío Méndez, se hace cargo del equipo. Ahí se empieza a forjar una leyenda que terminó hasta 1964. En esos años él hizo cosas impresionantes. Para mí un maestro y una personalidad, un personaje, no solamente como coach, sino como persona, como ser humano. En ese 1946 se inaugura el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, precisamente con un juego de fútbol americano, si no me equivoco fue el de Colegio Militar contra la Universidad. Y ahí empiezan a surgir ya los grandes ídolos de este deporte, como el Chivo Córdoba, como el Pocho Herrera, tantos y tantos jugadores que le dieron nombre a este equipo. En aquel entonces no existía la elegibilidad de 5 años, se jugaban hasta 13 años, estos cuates jugaban muchos años, no sé si eran pagos o eran, pero bueno, jugaban mucho tiempo, o eso es lo que duraban estudiando aquí en la universidad. Pero bueno, esto fue el año de 1946. En esos años ya se vislumbraba como una época dorada de este deporte en este país, sobre todo en la Ciudad de México en particular. Era un deporte que acarreaba masas, llenaba los estadios, la difusión que se le daba era a la par que en el fútbol soccer. Es más, me atrevo a decirles que durante la temporada americana la difusión era mucho mejor o mucho más extensa para el deporte de las extranjeras que para el mismo fútbol soccer. Y eso lógicamente era muy importante para nuestro deporte porque lo engrandecía, daba mucha difusión, la gente lo conocía. Y así pasaron los años 40, desde yo con estos ídolos. Llegamos a los años 50, que se habla como que es la época dorada del fútbol mexicano en México. Y ahí surgen nuevamente otros ídolos que son Gustavo Patiño, surge Manuel Neri, Mario Revueltas, mucha gente que estuvo jugando en esta institución y que fueron grandes coaches después. Pero esta época es especial. ¿Por qué? Porque el deporte del fútbol americano es tan importante en este país que inclusive se hacen películas en donde dentro de la trama se habla de este deporte. Se habla de la inauguración del Estadio 52, se habla de la ciudad universitaria, en fin, el fútbol americano empieza a ser parte importante del deporte en México. Y les insisto, o sea, un deporte que llenaba los estadios, aparte del fútbol soccer. O sea, yo creo que era el único equipo, el deporte amateur, que realmente metía tanta gente a verlo, ¿no? A presenciarlo. Yo recuerdo, yo me imagino que era a final de los 40 o al principio de los 50, era yo muy niño. Yo vivía en la Colonia del Valle y el deporte de la Ciudad de los Deportes, el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes estaba, ¿qué le diré? 15 cuadras donde yo vivía, 20 cuadras. Esta ciudad era tan silenciosa que se escuchaban los vuelos y los boyas hasta la Colonia del Valle. Yo creo que ese fue el primer impacto que yo tuve de este deporte. Decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué son esos gritos? Pero era tan fuerte, daba la impresión de que estaba el juego a 3 cuadras de donde vivíamos. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de la fuerza que tenía el fútbol americano ya en nuestro país. Y la gente lo seguía en serio. O sea, el estadio se abría a las 10 de la mañana y la gente se quedaba a dormir en el estadio para conseguir lugares. Además, se ponían a jugar baraja a las 10 de la mañana que había el estadio para que se pasara el tiempo, porque los juegos eran a las 4 de la tarde.
Y bueno, los años 50, como decía, fueron grandiosos, pero llegan los años 60, que para mí fueron los más grandiosos. Yo jugué ahí, cabrón. Y bueno, yo aporté, y los que jugamos en esa época aportamos pues una pequeña parte de estos 90 años. Yo creo que fue de las mejores épocas de mi vida, siendo estudiante y jugador. Y les vuelvo a repetir, la difusión era tan grande que todo el mundo nos conocía en la universidad, caray. O sea, yo cuando empecé a jugar en arquitectura, después de jugar en Yaquis, un equipo en donde entrenábamos en los llanos, la utilería que teníamos era realmente pobre, no sé si ven ustedes por ahí alguna fotografía del equipo de Yaquis. Nosotros pintábamos nuestros uniformes, después paso a arquitectura, después de que jugando en Yaquis jugué contra la preparatoria 1 que la manejaba Mario Revueltas. No recuerdo si les ganamos, pero si no les ganamos estuvimos a punto de ganarles, y como 2 semanas o 3 semanas después de que terminó la competencia de juvenil me llamó Mario Revueltas para invitarme a jugar el equipo de arquitectura, sabiendo que yo iba a estudiar esta carrera. De inmediato pues me dio gusto saberlo y formé parte de este equipo de arquitectura. Insisto, era impresionante cómo la gente tenía conocimiento de los muchachos que jugábamos fútbol americano. Prácticamente el 80-85% del equipo de arquitectura eran estudiantes de arquitectura. Entonces toda la facultad nos iba a ver jugar con matracas y todo el mundo nos conocía, éramos amigos de las secretarias. Había una secretaria en arquitectura, se apellidaba Veda, era prepotente, grosera, y con nosotros, conmigo y con José Luis González, que jugaba fútbol, soccer, la Calaca, en aquella época éramos sus pelotazas, caray. No, nos adoraba, teníamos acceso a todo, pero sí teníamos que llevarle boletos para los juegos, esa era la cuota. Pero bueno, para que vean ustedes lo que significaba este deporte, para que todo el mundo nos conociera. O sea, yo inclusive no tenía que formarme para recoger mis calificaciones. Los mocitos de la escuela, los que nos abrían las puertas, me daban la oportunidad de entrar por atrás para que yo recogiera mis calificaciones y las de mis cuates. En fin, bueno, fue una época fabulosa, precisamente por eso, ¿no? La gente nos conocía, los maestros nos conocían, y después ya me toca participar. Voy a hablar un poquito de estos 60s, voy a llegar un poquito más al detalle de lo que es este equipo, porque yo lo viví, y a mí me gustaría que ustedes vivieran estas experiencias tan gratas, que fueron pasar por muchas cosas bonitas y otras no tan bonitas como eran las novatadas. Yo tuve suerte de cuando entré a la facultad ya no hubo perrada, porque si no había que pasar la perrada, y además la novatada del equipo, cara, imagínense. Entonces yo el año de 62 que entré aquí a la facultad, yo soy esa generación, no pasé perrada, y ya estaba yo en el equipo de arquitectura. Ese año no fue muy bueno, fue un año como de reconstrucción para el equipo de arquitectura, no quedamos, ni siquiera llegamos a semifinales, pero yo ya estaba listo para subir a Liga Mayor. Lo que quería era jugar en arquitectura únicamente para jugar en el equipo grande de los Pumas. Tuve la oportunidad de ir a Primavera, que eran las prácticas previas a formales, donde llegaban todos los novatos y de ahí salía la lista de los jugadores más importantes que podían ir a participar en los juegos de la temporada. Fui a Primavera, participé esa primavera, soporté 4 semanas de nalgadas, regaderas de agua fría para aprendernos el himno. Nos ponían, eran como 25 metros de regaderas, ponían una caliente y una fría, una caliente y una fría, teníamos que pasar como novatos corriendo por las regaderas, tuvimos que pasar todo eso para no quedarme en el equipo, porque aunque estaba yo en la lista de los que podían quedar para jugar esa temporada, Mario Revueltas, con mucho tino, me dijo, espérate, es un novato que tiene un año más conmigo en arquitectura y el año que ya está listo para subir a Liga Mayor. Entonces me regreso, juego mi temporada intermedia. Esa temporada llegamos a semifinales, jugamos contra Chapingo, que era el equipo fuerte. Era un equipo que venía jugando desde hace muchos años juntos. Ese año subió Chapingo completito a Liga Mayor. Fue un equipo competitivo. Y bueno, perdimos la semifinal con ellos, pero ellos ganaron el campeonato, le ganaron ese año a Ciencias Químicas. Eran equipos realmente fuertes. No había edad. O sea, había elegibilidad en intermedia de 4 años, pero no había edad, por lo tanto jugábamos contra cuates mucho más grandes que nosotros, porque jugaban un año, se iban, regresaban, se volvían a ir, en fin, jugaban 6 años en intermedia, entonces jugamos contra gente muy grande. O sea, era una competencia de verdad
complicada la intermedia en aquellos años, pero bueno, había una competencia interesante porque había muchos equipos entre las facultades que eran los semilleros del equipo Liga Mayor. Bueno, pues entonces termino mi intermedia, voy a primavera y otra vez a soplarme las 4 semanas, otra vez de nalgadas, de regaderas de agua caliente, agua fría, pero bueno, de alguna manera me aprendí el himno, me lo tuve que aprender después de tanta agua fría y me lo aprendí completito y padrísimo, además, todo lo cantábamos muy bien. Y pues empieza la temporada de 1964, como decíamos, para mi desgracia fue el último año de etapa, pero bueno, por lo menos tuve la fortuna de jugar un año para el coach Méndez. Fue significativo para mí, me ayudó muchísimo. Después voy a platicar una anécdota, pero bueno, termina la primavera, perdón, y entonces sale la relación, la lista de los jugadores que teníamos que participar aquí en el equipo, y bueno, sale mi nombre. Yo estuve peleando la titularidad con otro quarterback que se llamaba Marco Antonio Fariña. Él estudió medicina, si no me equivoco, en la universidad, un magnífico quarterback y buen amigo, buen compañero. Desgraciadamente a él lo lastimaron, le fracturaron las costillas en las últimas prácticas de primavera, por lo tanto llegó a formales después de no haber participado mucho en esas prácticas, y iniciamos las prácticas formales, él y yo peleándonos ahí la titularidad. Pero bueno, para no hacerse el cuento largo, toca bien día la novatada. Para jugar Liga Mayor había que pasar una novatada que era, la verdad, era como un bullying, pero bullying ya entre adolescentes y adultos. A las 7 de la mañana nos cita para la novatada, empezamos con agua helada, agua fría, manguerazos en el lodo. A mí lo que más me afectó en la novatada fue precisamente el agua fría, y los clavados y las nalgadas, el agua fría, que fue terrible para mí. Tuve que traer un regalito ahí a uno de los veteranos para que se portaran bien conmigo. Empieza la novatada, pasen 1000 cosas, pero lo más entretenido fue que nos pintaban y nos llenaban de plumas, nos pintaban el pelo güero, nos metían en unos costales y nos llevaban a alguna parte de la Ciudad de México. A mí me tocó que me llevaran a un salón de belleza ahí en Álvaro Obregón. Quiero decirles, el espectáculo que di llegando me aventaron ahí uno de los asientos del salón de belleza, estaba lleno de señoras, fueron gritos, espavientos. Dije, por favor, quítenme lo que traigo puesto, traía yo el costal. Lo que pasa es que cuando llegaban los veteranos con nosotros a dejarnos, lo que hacían era gritar, cuidado, es un muerto, está herido, o sea, es lo que gritaban. Lógicamente no se me acercaba a nadie, todos los señores alrededor. Finalmente me quitan los costales, salen las plumas, yo pintado de rojo pensaron que era sangre, de vuelo no sabía si era hombre o mujer, nada. Pero bueno, todo eso me sirvió, porque a la hora que se tranquilizaron, empecé a recolectar el dinero para regresar a su administración y fue muy bien. Yo tenía que regresar con más de 50 pesos. 50 pesos era para los veteranos, lo que sobraba era para mí. Yo me guardé el resto, fue bastante lo que obtuve. Pero lo más curioso, y para que vean ustedes la tensión que dieron en ese día tan pesado, yo estaba a una cuadra de Avenida Revolución, de Avenida Cuauhtémoc, y en lugar de caminar cuando salí del salón de belleza hacia Avenida Cuauhtémoc, me fui hasta Insurgentes, caminé como 20 cuadras, todo pintado, con el pelo pintado y con mis costales en la mano. La gente me gritaba, me chiflaba. Llegué a Insurgentes, y para que me permitieran los camiones que me subieran, imagínense, estuve ahí no sé cuánto tiempo parado para que el camión que venía medio vacío. ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues es una novatada, súbete, pero vete a sentar hasta atrás. Ahí voy hasta atrás, me senté ahí con mis costales, no se me acercaba a nadie, se empezó a subir la gente, yo solito sentado ahí atrás, todos los demás adelante. Y bueno, así llegué aquí a Ciudad Universitaria a entregar a los veteranos mi botín, y finalmente, después de que nos tiraron del trampolín de 10 metros, etcétera, nos dicen que ya somos veteranos y nos tenemos que quitar la pintura, nos tardamos un rato. Yo llegué a mi casa ya como a la 1 de la mañana, todavía medio pintado y despintado. Esa fue mi primera impresión que tuve del equipo de fútbol americano, que fue muy agradable. Pero bueno, de alguna forma es el inicio, y ese es lo que teníamos que pasar todos los que queríamos participar en este equipo de tanta historia.
Empieza la temporada de 1964, una temporada complicada, una temporada de reconstrucción. Venían de una derrota los Pumas 41-0 contra el Poli Blanco, o sea, realmente se veía como difícil esta temporada, la última temporada de Cos Méndez. Pero bueno, nos vamos de gira, nos vamos a jugar a Corpus Christi, después a Mississippi College, y yo llegué como segundo equipo, iba atrás de Marco Antonio Fariña juega un cuarto, lo sacan, dice el Cos Méndez, ahora vas tú para adentro, tú eres el responsable del equipo. Ya les va su novato a tratar de jugar contra los gringos, que era impresionante. Yo como jugaba contra ellos, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí jugando contra estos? Pero bueno, finalmente nos ganaron. Después vamos a Mississippi College y ahí, la mera verdad, me fue muy bien. Empieza el partido, nos anotan y de inmediato, en aquel entonces yo regresaba a patada de kickoff, regreso a la patada de kickoff, 90 yardas, se empata el partido y todo el mundo pensaba que iba a ser un juegazo. Terminando el juego nos ganaron 38 puntos a 7, solamente anotamos en touchdown. Pero bueno, para mí fue importante y para el equipo que empezaba a fortalecerse con algunos novatos nuevos que habíamos llegado a él. La temporada fue complicada. Mi primer partido en México fue contra un equipo que se llamaba los Marinos de San Diego. Es el equipo más grande contra el que yo he jugado en mi vida. Eran jugadores que venían de colegial y que estaban haciendo servicio militar en la base militar de San Diego. Era un equipo enorme. Vino a jugar a México, ese fue mi primer juego, como titular con el equipo. Quiero decirles que eran tan grandes que en el juego, cuando nos tacleaban, se acercaban a levantarnos para ver si no estábamos lastimados. Si a cada golpe que nos daban, estás bien, bueno, así terminó el partido, nos ganaron 52-8, creo, solamente anotamos un touchdown. Esa fue mi inauguración en este bello deporte que me dio tantas cosas en la vida. Una temporada complicada, le ganamos a Chapingo, perdimos contra el Poli Blanco, el Poli Guinda nos ganó, pero ¿saben ustedes por qué nos ganó? Porque le interceptaron un pase a Joaquín Castillo para ganar el partido. Esa fue mi primera experiencia como discípulo del Cos Méndez. Después de ese partido yo iba totalmente acabado, demolido en el camión. Después del partido íbamos del estadio a los vestidores. Llego a los vestidores y me encuentro con que el Cos Méndez me estaba esperando. Bajo el camión, me toma del brazo, me lleva al estacionamiento, nos sentamos ahí en las bancas del estacionamiento, se pone a platicar conmigo y a tratarme de alentarme, de que se me olvidara pues ese fracaso que había tenido, ¿no? De haber perdido un juego cuando tenía la posibilidad de ganar con un pase interceptado. Y las palabras que él tiene para mí fueron muy significativas, que me guiaron durante toda mi vida, no solamente en el fútbol, sino en mi vida ya como profesionista. Como me dijo, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo no lo ha hecho nadie. O sea, no ha habido nadie que llegue como novato a manejar este equipo de Liga Mayor. Entonces, no te preocupes, esto pasa. Y lo que tienes que hacer es dejarlo atrás, olvidarlo y seguir adelante. El juego que entra va a ser muy interesante. Jugamos contra la selección de Politécnico y quiero decirles que les ganamos. Les ganamos 18-14 en un partido padrísimo. Para mí ha sido uno de los partidos más interesantes y más importantes que he tenido en mi vida, de haberle ganado por primera vez al Poli y sobre todo una selección. Y era impactante cuando jugamos contra ellos en esos clásicos, salir del túnel. Porque en aquel entonces el vestidor de los Pumas no era como el actual, que ahora salen de abajo del palomano. En aquel entonces salíamos los dos equipos, así que salíamos como de la tierra, en las dos entradas que hay, porque los vestidores estaban abajo de la puerta de maratón, y prácticamente salíamos al mismo tiempo. O sea, salía el Politécnico, salían los Pumas, y nos enfilábamos para salir por el túnel, y los teníamos enfrente de nosotros, o sea, los estábamos viendo los dos. Esa salida era impactante. No sé si salían ellos antes, salíamos nosotros. Fue impactante ver el estadio lleno, los Goyas, los vuelos. Era un espectáculo padrísimo. Yo no sé, estoy hablando con gente del deporte, de otros deportes. Yo no sé si sea lo mismo en el deporte de ustedes, pero era impactante, ¿no? Salir con los estadios llenos y ver tanta gente y sentirse realmente acogido por la gente y además por los compañeros del equipo. La hermandad que se forja en este deporte es indescriptible. Y bueno, ganamos ese partido 18-14 creo, y bueno, desgraciadamente fue la despedida del coach Méndez. Este fue el inicio de mi carrera en este fútbol americano y en este equipo de tanta tradición. Vine en 1965, un año
pues ya con el equipo más compactado, más hecho, toma el mando el equipo Manuel Neri, otro de los coaches de los que aprendí muchísimo, también forjador de grandes jugadores y de grandes profesionistas. En ese año de 1965 le ganamos a Chapingo, le ganamos al Tec de Monterrey, le ganamos a los Tigres, le ganamos al Poli Blanco, viene el juego contra el Poli Guinda, a mí me fractura el metatarso contra el Poli Blanco, no puedo jugar contra el Poli Guinda. Y finalmente era el juego de campeonato y es aquel famoso partido de Omar Fierro, cuando estaba la tribuna universitaria iluminada por las antorchas, porque estábamos para ganar el juego, faltaban segundos. Y Omar Fierro, era talento Omar Fierro, talento, ¿no? Y le dio tiempo a que vinieran sus compañeros a bloquearle para que con una sola jugada en una carrera pudiera ganar el partido. O sea, apagan las antorchas del lado universitario y se prenden las antorchas del lado politécnico. Ese fue uno de los juegos pues, más impactantes para mucha gente, lógicamente fanáticos de los Pumas, y para nosotros como jugadores, pero bueno, aprendimos mucho de él. Inclusive recuerdo a Jorgito Mercado, porque después de la anotación de Omar Fierro, todavía tuvimos tiempo de que patearan ellos de kickoff y Jorge estuvo a punto de escaparse y volver a apagar las antorchas del lado del poli que se prendían en la universidad. No fue así, desgraciadamente perdimos el partido y perdimos el campeonato, pero el equipo se vio ya diferente, se vio ya mucho más compacto y sobre todo con un staff de coacheo impresionante como tenía Manuel Neri, Mario Revueltas, Salvador García, Emilio Bernal, Hilario Canseco, gente, me imagino conocida por todos ustedes que fueron grandes entrenadores. Viene 1966, un año ya con un equipo mucho más hecho, mucho más forjado, con jugadores ya con más experiencia, sobre todo como era el caso mío, ¿no? Sobre todo la posición que yo juego se requiere de mucha experiencia para poder jugarla bien. Y finalmente ese equipo conseguimos el campeonato, un campeonato importante para la universidad, para los Pumas. Creo que ganamos todos los partidos que jugamos contra equipos mexicanos, porque lógicamente jugamos contra dos equipos americanos en Estados Unidos y dos equipos americanos que venían a jugar a México. No ganamos ninguno, pero bueno, fueron experiencias que tuvimos y lógicamente era importante ver cómo era el nivel de nuestro equipo con relación al equipo de los equipos de colegial de Estados Unidos. Aquí tuve anécdotas curiosas para que no usted lo significaba nuevamente el jugar fútbol americano en este equipo con relación a lo que hacíamos nosotros como estudiantes en la universidad. Yo quiero decirles que muchos de mis maestros fueron exjugadores de los Pumas, pero bueno, no se nos facilitaba a los que jugábamos americano el hecho de que tuviéramos maestros que hubieran jugado también en el equipo. Pero bueno, sí teníamos algunas ventajas. Por ejemplo, yo me tocaba presentar un concurso cuando el equipo se iba a jugar a Estados Unidos, me daban a mí oportunidad de presentar ese concurso antes o después de la gira. Entonces, de alguna manera teníamos algunas concesiones como esas. Otra muy interesante, una anécdota que tuve, el cálculo nos daba un ingeniero en la Facultad de Arquitectura, el ingeniero Gutiérrez. La clase era a las 7 de la mañana, un horario que normalmente no se me daba mucho a mí, me costaba trabajo llegar a esa hora, llegaba siempre un poquito tarde, pero yo no sabía que le gustaba el americano y me estaba viendo siempre a qué hora llegaba. Entonces vienen los exámenes finales, el examen final de cálculo lo hacía oral el señor. Entonces agarra y, a ver, Joaquín Castillo, venga a resolver este problema, me sube al estrado, empiezo yo a resolver el problema. Y al ratito me dice, mire, señor Castillo, a usted no lo puedo reprobar porque tenía un problema grave con mi esposa y con mis hijos. Por lo tanto, váyase a estudiar, prepárese porque mañana le voy a hacer el examen. Está bien, ingeniero, yo voy, estudio, al otro día regreso. Estudió, señor Castillo, sí, ingeniero, a ver, pase el estrado de paso, me pone mi problema, lo empiezo a resolver, creo que más o menos lo hice bien. Y dice, pase, ya siéntese. Quiero decirle que pasó usted y bueno, ya después de todo lo que me dijo y me preguntó, me dice, nada más quiero pedirle un favor, señor Castillo, quiero que mañana me traiga usted 2 boletos para el juego de Chapingo, que es el sábado. Pero finalmente me sirvió para el hecho de que yo jugara, me sirvió
para que por lo menos me diera una oportunidad de estudiar. Yo creo que lo hubiera reprobado, pero bueno, lo pasé con mejores calificaciones. Ese tipo de cosas pasaban en esta relación de equipo de fútbol americano, los Pumas, y la facultad en la que jugábamos. O sea, la gente nos conocía tanto, éramos tan conocidos que, bueno, era una vida de estudiante fascinante, la verdad, fascinante. Yo le digo a mi esposa que está aquí conmigo, pues me acompaña ese tipo de cosas, le digo, ¿sabes qué? Esa época de mi vida, debo decir, la época más importante, los momentos más felices que he tenido, digo, aparte del nacimiento de mis hijos, pero bueno, jugar este deporte y haber vivido esa época tan divertida, porque la relación del equipo con el estudiantado estaba bien integrada, ¿no? O sea, nos conocían en toda la universidad. Y bueno, pasa el año de 1966, llega 1967, volvemos a ganar el campeonato, además quedamos invictos nuevamente y sin puntos en contra. Mucha gente habla de que ha sido posiblemente uno de los mejores equipos que ha habido en este deporte, en esta universidad. Yo sí lo considero porque yo jugaba ahí, no sé si hubo mejores equipos que ese, pero fue un equipo muy bueno. Y bueno, quedamos nuevamente campeones. Se fue el clásico, apaleamos al Poli Guinda le metimos 52-0. Chapingo, que era un equipo muy fuerte, le ganamos 1-32-14, creo, o sea, dábamos palizas y no nos metían puntos. Era un equipo impresionante, impactante, y yo creo que fue una de las razones por la cual en 1978 se trata de dividir al equipo. O sea, ya no nos ganaban fácilmente y además había la necesidad de que la competencia fuera mejor. Entonces se trata de que la universidad se dividiera así como el Poli se dividió sacando 2 equipos, que ellos también se dividieran sacando más equipos. Nos juntan en 1978, un año en que no hubo temporada, desgraciadamente, por lo que ustedes ya todos conocen, aquel problema que se suscitó. Fuimos a jugar a Estados Unidos solamente, pero regresando de la gira, nos encontramos con que ya estaba tomada la universidad, no se pudo llevar a cabo la temporada, y nos juntaron al equipo, las autoridades, para ver si, más que para preguntarnos, para si nos iban a dividir. Nosotros no estuvimos de acuerdo con ellos, yo no sé por qué eso pasa siempre en deporte. Pero bueno, el ser amigo de las autoridades siempre es bueno, estar de acuerdo con ellos. Y finalmente, en la temporada de 1979 se juega contra puros equipos americanos, solamente hubo un juego contra Acción Deportiva, que era una selección del Poli, pero no nos dividimos, entonces no jugamos en la conferencia nacional que se llamaba, donde estaban todos los equipos que componían el certamen del fútbol americano en México. Solamente jugamos contra Acción Deportiva, un equipo de veteranos se formó de la universidad, y puros equipos americanos. Imagínense qué temporada. Bueno, desgraciadamente, y lo digo así porque fue mi año de despedida, y el despedirse de este deporte, cuando terminaba uno de jugar, era una apoteosis, era impresionante, porque nos juntaban a los jugadores que se despedían en el centro del campo, les echaban vuelos y goyas, pasaban al campo, los Pumas pasaban a la tribuna politécnica, le echaban goyas en la tribuna politécnica, igual viceversa, o sea, iban los politécnicos a la universidad, les echaban vuelos ahí, cosa que no sucedió con nosotros. Nosotros nos pedimos en un juego contra Trinity, donde el estadio estaba lleno, pero bueno, finalmente nos tocaron las golondrinas, era sensible, ¿no? La despedida era una cosa no muy agradable, porque se despedió uno después de haber jugado 5 años, se despedió uno de los amigos, de los coaches de la universidad. Y bueno, pasa 69 con este problema, y ya vienen la división que existió, donde vienen los Cóndores, las Águilas Reales y los Guerreros Aztecas a formar parte de lo que es el fútbol americano, de nuestra máxima casa de estudios. Yo de todas maneras quisiera, yo le agradecí tanto a la universidad, primero por haberme dado la oportunidad de estudiar aquí, y segundo por darme la oportunidad de jugar en este equipo. Un equipo que me abrió las puertas como estudiante y después me abrió las puertas como profesionista. No saben ustedes lo que era, no sé, ir a buscar un proyecto, una obra, cualquier dependencia, y llegar y Joaquín Castillo, tú jugaste a los Pumas. Digo, lógicamente era otro trato, se abrían las puertas a todos los que jugamos en aquel entonces.
Yo la verdad es que conseguí contratos importantes, especialmente nada más por eso, por tener esa relación o ese calor con la gente que me recibía después de saber que había jugado fútbol americano en la universidad. Se me pasó decirle nada más que el mote de Pumas se inició en 1947 cuando el Tapatío Méndez le puso este nombre al equipo. Él fue el que también dijo que los colores fueran el azul y el oro. El Goya creo que se implementó un poquito antes, en 1900, a final de los 50, con Palillo no sé cuántos años duró, el gran Palillo, que fue el culpable de este grito de guerra de los Pumas y que todavía subsiste. En fin, fueron años muy interesantes, muy padres. Yo la verdad, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar y ser parte de este equipo. Viene ya los años 70, en donde se divide el equipo. Al principio era interesante, había también llenos, traía la inercia de los Pumas de 1969, todavía, insisto, la gente venía a los estadios, todavía se jugó un clásico en el Estadio Azteca que ganó los Pumas, que después fue un desastre porque hubo mucha violencia. Eso fue una de las cosas que han afectado a este deporte en este país. Pero bueno, se daban las cosas bien para los tres equipos, sobre todo para Cóndores, que inició siendo un equipo grande, porque la mayoría de los jugadores que componíamos el equipo de los Pumas se fue a jugar con Cóndores. Algunos otros Águilas Reales y Guerreros fueron realmente muy pocos los que llegaron a jugar ahí. Pasan los años 70, insisto, por todavía siendo importante el deporte, todo integrado a lo que es el estudiantado. Los años 80, bueno, yo tengo oportunidad de coachar, a ayudar al coach medio en Cóndores, después tengo oportunidad de ayudar a Hilario Paseo con Águilas Reales. Todavía me tocó jugar una final siendo coach de Águilas Reales contra las Águilas Blancas, que terminó siendo un partidazo con estadio lleno también. Insisto, todavía había mucho interés por este deporte, la difusión todavía se le daba. Pero en fin, vienen los años 80, Cóndores se coloca como uno de los grandes equipos de nuestro deporte, siendo el equipo más representativo de la universidad. Gana varios campeonatos, pero sin embargo empieza a decrecer un poquito esa integración que había entre los equipos y el estudiantado. Se empieza a perder ese interés. ¿Por qué? Porque era de los pocos deportes representativos de nuestra máxima casa de estudios en donde no existían los Pumas. O sea, los clásicos se empezaron a quitar por la violencia. Lógicamente el estudiantado pues, no sabía ni quiénes eran los Cóndores, ni quiénes eran los Águilas Reales, ni los Guerreros. Se empieza a perder interés y finalmente empezamos a tener años complicados. También porque el estudiantado empieza a crecer, el 51% del estudiantado son mujeres, por lo tanto ya no es de que, oye, si tienes 200,000 estudiantes, ¿cómo es posible que no tengas jugadores de calidad para que vengan a jugar el deporte de las tacleadas? Pues no, cuando tienes el 51% de mujeres ya no es lo mismo. Empiezan a venir los equipos de las universidades privadas a becar, a quitar jugadores de los semilleros de los equipos, entonces empieza a decaer un poquito el deporte aquí en la universidad. 1997 es el último año que salen estos tres equipos. Se piensa ya en una unificación nuevamente para volver a integrar el equipo con el estudiantado y además tratar de empezar a conseguir que siendo dos equipos, pues lógicamente tengan la oportunidad de jugar buenos jugadores en ellos, no que era lo que nos faltaba. O sea, el talento de buenos jugadores ya no venían a jugar aquí. O sea, los buenos jugadores y los mejores iban a jugar al TEC de Monterrey, a la UTLA, que eran los que daban las becas. Entonces, finalmente, se vuelve a recuperar el nombre de Pumas Seúl, Pumas Acatlán, dos equipos que empiezan a luchar, a tratar de forjar su propia historia después de que los equipos se habían dividido, y empiezan pues, años flojos, años problemáticos, pero finalmente empieza a lograr esa reconstrucción. Y finalmente en el año 2008 se consigue ganar un campeonato después de 17 años de no tenerlo. Y se da una cosa aquí pues mala para nuestro fútbol americano, pero buena para el equipo de los Pumas, ¿no? El hecho de que se dividan las ligas, las universidades privadas van por su lado, la UNEFA se queda con las universidades públicas.
y nuestro equipo empieza a crecer otra vez, a proceder a competir, a conseguir campeonatos, se le dan las cosas y bueno, este equipo nuevamente vuelve a ser uno de los equipos más importantes de este país, como lo fue durante 90 años. Llegamos a nuestro equipo actual, un equipo que yo sigo viviendo intensamente los juegos con ellos, tengo la oportunidad de estar en los juegos aquí de Ciudad Universitaria, me dan mis pases, espero que todavía los tenga este año. Y lo disfruto mucho, ¿por qué? Porque considero que son unos muchachos de otro nivel, son muchachos más grandes, más fuertes, más rápidos, pero desgraciadamente no los va a ver nadie. La difusión de este deporte en nuestro país es malísima, como lo es para todo el deporte amateur. Nosotros en TV Azteca luchamos por darle algo de promoción a este deporte y apenas nos dan algunos minutos para dar los resultados de la ONEFA. Nos cuesta mucho trabajo, no lo sé por qué, nos cuesta mucho trabajo difundir este deporte, el deporte amateur en nuestro país. Pero bueno, yo siempre trato de apoyar lo más que puedo a nuestro equipo en la actualidad, porque siento que son de verdad jugadores muy especiales. Este deporte se ha convertido en un deporte elitista, ¿por qué? Porque no todos lo pueden jugar. Le digo a mi cuate Canario Morales, Canario, tú ya en esta época no podrías jugar fútbol americano. Se molesta porque es un cuate chiquito, fuerte, pero chiquito, entonces ya no tendría cabida en este deporte que se ha convertido en un deporte de gigantes. Y bueno, prácticamente hemos recorrido los 90 años en no sé cuánto tiempo, entonces ya me pasé del tiempo, pero yo quisiera terminar esta plática con pues no sé, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, yo les contestaría rápidamente para no llevar más tiempo, porque ya me pasé de mi tiempo. Entonces les agradezco mucho el que hayan escuchado a este exjugador de fútbol americano, pero todavía gran fanático de nuestro deporte y sobre todo del deporte que ha sido mi pasión, que le ha dado tanto a la universidad, que es el fútbol americano, nuestra universidad. Muchas gracias.